¡Hola mis perros! Bienvenidos a nuestro canal. ¡Todo por un 5! Bueno, pues yo sé que muchos de ustedes nos han pedido este video y pues la verdad hemos estado un poquito perdidos por los parciales, porque hemos estado un poquito de viaje, pero bueno, les voy a dejar con la introducción para que se familiaricen con el tema un poquito. Para nuestro video de hoy vamos a explicar el Estado Social de Derecho y el papel del juez constitucional. ¡Hola, mis perros! Bueno, como decía David, vamos a hablar sobre el Estado Social de Derecho. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, se presenta un problema y una crisis en punto de teoría del Estado, porque nos hacemos la pregunta, ¿para qué el Estado si nos estamos exterminando? A partir de ello, si bien unos países se unen para cumplir el fin último de preservación de la vida, apareciendo así la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y las Naciones Unidas como representando el derecho internacional. Una vez nace esta necesidad por velar por el bienestar de la humanidad, el Estado Social de Derecho aparece, generando así y como eje principal la dignidad humana, el principio de dignidad humana. Bueno, en el caso de Colombia, nace con la Constitución de 1991 siendo el marco jurídico político, donde básicamente se buscaba construir nuevas oportunidades en torno a la naturaleza y el principio de dignidad humana como eje central del gobierno. Les presentamos a Yair. Ahora, entonces, vamos a hacerle una pregunta a Yair. La pregunta dice, ¿cuál es el principio fundamental en el cual se basa todo el ordenamiento jurídico en un Estado social de derecho? ¿Y por qué? Entonces le voy a dar tres opciones. La primera, principio de legalidad, porque todos estamos sometidos al imperio de la ley. El segundo es principio de dignidad humana, porque la existencia del ser humano debe ser de la mejor calidad posible, según el artículo 1 de la Constitución Política. Y la tercera opción es principio de objetividad y transparencia, porque sí. ¿Cuál elige, señor? La B. ¡Ah, sí es la B! Vamos a hacer unas preguntas sobre el Estado Social de Derecho y la pregunta es, ¿en el Estado Social de Derecho las mayorías pueden desconocer las minorías? Entonces te voy a dar tres opciones. A, sí, porque primero están los derechos a la parte más grande de la población. B, no, porque en este tipo de Estado existe el efecto contramayoritario que consiste en proteger y defender a las minorías, es decir, el interés de la mayoría pregona siempre y cuando no violen los derechos fundamentales de la minoría. Y C, ninguna de las anteriores. ¿Qué piensas? Uy, no, está demasiado larga, la verdad, me confundí, no tengo ni idea. Bueno, en este caso es la B, Ok. porque en el Estado Social de Derecho pregona siempre los derechos de las minorías. En este sentido, sí puede ser la mayoría la persona que tiene la razón, pero siempre y cuando no viole los derechos de las minorías. Él nos va a hacer el favor de respondernos nuestra segunda pregunta, la cual consiste en ¿cuáles son las características propias de un Estado social de derecho? A. Genera mecanismos de protección, garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales y se encarga de salvaguardar la dignidad humana. B. Garantizar la igualdad, salvaguardar la vida humana y reconocer los derechos de primera generación. Y C. Proporcionar servicios públicos, reconocer los derechos de segunda generación y proclamar que nadie está por encima de la ley. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Yo creería que es la A, parece la más acertada. Listo. Después de lo que ya han dicho mis compañeros, vamos a hablar del papel del juez constitucional en el Estado Social de Derecho. Y el papel que tiene el juez constitucional en el Estado Social de Derecho es que el juez está facultado de una manera muy general para ejercer su interpretación basada en principios y derechos constitucionales, abandonando así la noción del juez del imperio de la ley que tenía anteriormente. De esta manera, el juez es la persona encargada por mandato constitucional y legal a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los individuos frente al poder del Estado. Asimismo, debe delimitar el poder estatal, dado que para estos a veces desconocen los derechos humanos o incluso los llegan a violar. Bueno, y pues salimos a la calle a preguntarle a la gente pues qué piensa de lo que Del nos Estado tocó. Social de Derecho. Exacto. Y pues ya que nos encontramos aquí a alguien, muchachos, qué pena molestarlos, es que es para hacerle dos preguntas. Bueno, entonces primero va para, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. Nico, entonces pues te va a hacer la pregunta. Dice, ¿con qué fin surge el Estado Social de Derecho?
Entonces las respuestas son A, suplir necesidades y proteger a los individuos, B, reformar la Constitución y regular la desigualdad económica, y C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Yo diría que es la A, ¿Y por qué crees que es la A? pues es la que más se acopla con la pregunta. Ok, listo, gracias. Bueno, ¿Cómo es su nombre? ¿cómo es tu nombre? Dani. Hola Daniel, entonces te vamos a hacer la pregunta y es, ok, ¿qué herramientas proporciona el Estado Social de Derecho para que el individuo sea parte activa de él? Entonces, A, acción popular y acción de grupo, B, acción de tutela y revocatoria del mandato, y C, referendo y plebiscito. La C. ¿Por qué? Pues no sé, creo que es la correcta y es como nos han inculcado a participar en la política. Listo. Listo, muchachos, gracias. Vamos. Y pues ya yo creo que esas han sido las preguntas que han visto a lo largo del video. Bueno, mis perros, vamos a tener la posibilidad de entrevistar a un ex constituyente de la Asamblea de 1991, Héctor Elías Pineda Salazar, el cual hizo parte de la lista del M19 para la Constitución de 1991. Nos va a explicar un poquito más a profundidad la historia y el trasfondo del Estado Social de Derecho, y espero que sea de su total agrado la entrevista. Buenas tardes, nos encontramos con el ex constituyente de 1991, Héctor Pineda, ex guerrillero del M19, el cual nos va a contar un poco más de cómo surgió la idea del Estado Social de Derecho en 1991. Hola mis perros, en 1991 el debate constituyentes se realiza en medio de dos paradigmas que en términos del desarrollo económico están, digamos, en el contexto tanto mundial como en el contexto del país. El muro de Berlín se ha caído, el socialismo ha entrado en total crisis y disolución, y queda en el escenario del desarrollo el capitalismo en una modalidad que es, digamos, también esencia del debate de 1991, que es el capitalismo y el modelo neoliberal. Por supuesto, al interior de la Asamblea Nacional Constituyente llega esas corrientes del pensamiento y esa corriente sobre el tema del capitalismo, y, digamos, confluye un debate sobre el asunto del Estado Social de Derecho y el tema del Estado de Derecho, digamos, que recoge la tradición republicana contenida en la Constitución de 1886. El Estado de Derecho, por supuesto, como se entiende, es aquel que se funda o se fundamenta en la institucionalidad según la cual el hombre o los seres humanos somos iguales ante la ley. Eso se encuentra con un concepto del Estado, sus principios y sus fines en función del ser humano y en función del bienestar colectivo. Eso, digamos, ese debate culmina en una síntesis que está contenida en el artículo primero, que dice que Colombia es un Estado social de derecho. Significa entonces que la institucionalidad colombiana, sus recursos, están al servicio del ser humano. Y esto quiere decir también que, siendo una sociedad de recursos limitados, entonces los recursos tienen que estar en función del ser humano, pero partiendo de la base de que el Estado debe atender prioritariamente al ser humano en condiciones de vulnerabilidad. Y en condiciones de vulnerabilidad, lo primero que el Estado colombiano debe atender son a los niños y a las niñas, luego a los más pobres y a los más humildes, y después pues a la gente que tiene capacidad y condición de desarrollarse en la sociedad con mayores ventajas, por tener mayor conocimiento, por tener un estatus económico mejor, etc. Entonces, en 1991, Colombia se incorpora a la visión mundial de aquellos estados que buscan el bienestar de la gente, el bienestar de la comunidad.
Bueno, Héctor, quiero que me cuentes así, en pocas palabras, básicamente cuál es la labor del juez constitucional a partir de 1991. El juez constitucional, en este caso la Corte Constitucional, es el encargado de velar por que el espíritu de la Constitución prevalezca siempre, es decir, es el juez encargado de defender la Constitución. Y como juez constitucional también es la última instancia para definir las querellas en términos de la tutela, por cuanto ahí, en la defensa de los derechos fundamentales de la Constitución y del ciudadano, se sintetiza también el espíritu y la esencia de la Constitución del 91. Es una carta esencialmente de derechos, y de derechos para el ser humano, y de derechos para la naturaleza. Muchas gracias, Héctor. Gracias por ver nuestros videos. Por favor, no olviden suscribirse en el botón de abajo y darnos like. Nos vemos en el siguiente video para más contenido. Chao muchachos, gracias.